Bueno, comenzamos entonces con la explicación del socialismo desde el punto de vista económico y de la ciencia económica. El socialismo entonces eh, se divide en socialismo utópico y socialismo científico. En anteriores videos, cuando desarrollamos los temas de ciencias políticas, establecimos esta diferenciación dentro del socialismo. Socialismo utópico es aquel que busca el triunfo del socialismo, pero utilizando métodos pacíficos, o sea, de forma pacífica, sin apelar a métodos violentos y educando a la población, o sea, a través de la educación, elevando el nivel de educación de la población. El socialismo científico es el que pregona que el socialismo es inevitable, que va a terminar apareciendo en la sociedad, porque es consecuencia de una revolución que se va a dar en la sociedad, dentro de la sociedad, en las estructuras sociales, que va a desembocar en el triunfo del proletariado. Los socialistas científicos sostienen que el triunfo del proletariado va a ser a través de una revolución de tipo armada, o sea, una revolución violenta. Y el socialismo científico es una doctrina que invade también la ciencia económica, pero también involucra aspectos filosóficos, sociales, políticos y digamos también históricos, por ejemplo. Porque en el caso de Marx y Engels, que son los principales opositores del socialismo científico, son los encargados de plantear el materialismo histórico como una corriente, digamos, de pensamiento. Entonces, todo lo que plantean tiene obviamente consecuencias en lo filosófico, en lo político, en lo social, incluso en lo económico y también en lo histórico. Cuando se trata de explicar el proceso histórico, el devenir histórico del hombre, también aparece la corriente de pensamiento denominada materialismo histórico para explicar ese proceso, digamos, histórico que se da en el tiempo. Desde el punto de vista de la economía, el socialismo científico trata de explicar los problemas de la economía o los hechos económicos, investigando el proceso histórico y económico que ha tenido lugar en las sociedades, especialmente en las clases sociales. Va a colocar el foco digamos, de esa investigación que va a ser de lo económico. Va a investigar históricamente qué es lo que ha pasado en las clases sociales y lo va a hacer también desde el punto de vista sociológico, cómo han surgido las distintas clases sociales y cuáles han sido las luchas que se han establecido entre esas clases sociales. Y sostienen que el socialismo va a ser el que va a tener los medios, el que va a aportar los medios necesarios para solucionar ese conflicto, esa lucha de clases. Obviamente, para ello también el socialismo va a tener que generar dentro de la sociedad un determinado contexto económico que sea funcional a digamos, esos métodos o esos medios que propone el socialismo para solucionar los problemas sociales y los conflictos sociales y los problemas económicos y políticos de una sociedad. Marx y Engels publican en 1848 el Manifiesto Comunista, de ahí el nombre de comunismo, con el que suele también identificarse a esta corriente de pensamiento en lo político, pero también en lo económico. Vamos a ver que en el caso de los exponentes, que es donde se tienen que centrar ustedes en primero dijimos en qué época, en qué lugar, en qué contexto socioeconómico surge la escuela de pensamiento, es lo primero que tienen que ubicar, qué características tiene esta escuela de pensamiento y luego lo que tienen que identificar es quiénes son los principales exponentes y las principales obras que han publicado estos autores. En el caso del socialismo utópico, los principales exponentes son Robert Owen, Charles Hall, Augusto Blanqui, Saint-Simon, Charles Fourier,
Joseph Proudhon, Ferdinand Lassalle y Karl Rothbertus. En el caso del socialismo científico tenemos a Karl Marx, Friedrich Engels, Karl Kautsky, Rosa de Luxemburgo, la famosa Rosa de Luxemburgo, Georgi Valentinovich Plekhanov, Nikolai Ivanovich Bukharin, Otto Banner, Ernst Mandel, Paul Suisi, Nobuo Okishio y Shigeto Tsuru. Esos son los principales exponentes dentro de estas dos ramas del socialismo, comenzando con los principales exponentes que surgieron años atrás, y estamos hablando de Karl Marx y Engels en la época del 1840, que empezaron a publicar libros. Estamos hablando de estos los principales exponentes del socialismo científico, hasta llegar a los exponentes actuales, que son los que se citan al final de la lista, tanto en el socialismo científico como en el socialismo utópico. El socialismo utópico ha sido una rama que ha tenido menos exponentes, porque casualmente se considera de esa manera, se les dice utópicos, porque se sostiene que el planteamiento que tienen estos exponentes es irrealizable o inaplicable en una sociedad. O sea, por eso se habla de una utopía, o sea, algo que no puede darse en la práctica. Entonces, por eso vamos a ver que tenemos exponentes en principios de los 1700 hasta comienzo de los 1900, tenemos exponentes del socialismo utópico. En el caso de Marx, comienza con el Manifiesto Comunista en 1848, como dijimos, y tenemos actualmente economistas que son partidarios del socialismo, como el caso de Chan, el economista coreano, y el economista francés que está en boga en este momento, que es Thomas Piketty. El materialismo histórico, esta corriente de pensamiento que decimos que también se va imponiendo de la mano de Marx y Engels, es una concepción global que explica el funcionamiento de las sociedades, porque básicamente estos autores eran sociólogos, filósofos, sociólogos. Entonces, en ese estudio de las características de las sociedades, la dinámica de las sociedades y la evolución de las sociedades en el tiempo, van a plantear esta concepción del materialismo histórico, que va a buscar explicar el funcionamiento de las sociedades y comprender las realidades de estas sociedades y cómo estas sociedades podrían hacer para transformar esas realidades. Este movimiento, por así decirlo, o esta línea de pensamiento, propone como método de análisis y de estudio lo que se denomina el materialismo dialéctico, que se basa en el planteamiento que sostiene que la lucha entre opuestos es la base de la transformación social, o que en la lucha entre opuestos, o la lucha o el conflicto entre intereses contrapuestos, que siempre tiene que ser un conflicto que desemboque en una crisis, que desemboque también en un enfrentamiento violento, no sé, en una revolución, ese conflicto entre las partes es lo que va a generar la transformación de esa sociedad. Ese conflicto de intereses, sobre todo lo plantean entre las clases sociales, es lo que va a generar la transformación, el cambio de la realidad en esa sociedad. Los principios del materialismo histórico pueden resumirse en los siguientes. La lucha de clase es la lucha de todas las sociedades clasistas, es decir, en donde hay divisiones de grupos entre la sociedad, donde tenemos diferenciaciones marcadas y asimetrías entre los grupos sociales de una sociedad. La lucha de clases, entonces, es la lucha de todas las sociedades clasistas. Por eso es que Marx justamente lo que hace es analizar los modos de producción que han ido imperando a lo largo del tiempo en la humanidad, en el devenir histórico.
Marx hace el análisis histórico de esos modos de producción y los clasifica en los modos de producción en asiático y los modos de producción que se dan en Occidente. O sea, los modos de producción que se dan en Oriente, que él denomina asiático, y los modos de producción que se dan en Occidente, donde él destaca como modo de producción la comunidad primitiva o el comunismo primitivo, señala el esclavismo, señala el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Define cada uno de estos modos de producción, explica en qué se basan estos modos de producción y en qué se caracterizan, en qué épocas surgieron, y define al modo de producción socialista como el superador de todos los modos de producción existentes. Por eso es que Marx sostiene que en el caso del esclavismo se daba la explotación del esclavo, ¿sí? Es decir, encontrábamos al ciudadano libre, que era el dueño del esclavo, como aquel que tenía los medios de producción. Y ahí se daba una relación de dependencia entre las partes. En el caso del esclavo se dice que es una relación de dependencia plena, porque el esclavo ni siquiera es dueño de su vida, puede ser vendido por su amo, golpeado, maltratado, ni siquiera dueño, se le reconoce el derecho esencial, fundamental, indispensable de la vida. Entonces, él sostiene que en el esclavismo están los esclavos y los amos. En el feudalismo están los vasallos y los señores feudales. Y en el capitalismo se da una lucha de clases entre proletarios y burgueses. O sea que Marx y Engels siempre sostienen que se da esta lucha de clases y que aparecen ahí siempre dos clases antagónicas que van a estar en conflicto en esa sociedad, en conflicto de intereses, porque cada uno trata de hacer prevalecer sus intereses, y siempre sostiene Marx que aquel que es el dueño de los medios de producción es el que domina las relaciones. Entonces él sostiene que aparecen relaciones de dependencia económica, aparecen relaciones de control, aparecen relaciones en donde la persona tiene una servidumbre plena, que es el caso del esclavo. Hay otra servidumbre que es basada en un contrato, en un acuerdo entre las partes, como es el caso del vasallaje en el feudalismo, y sostiene que vendrían a ser los vasallos más actuales, más modernos, vienen a ser los obreros, el proletariado, y los que tienen los medios de producción, entonces dominan las relaciones de producción, son los burgueses, el empresario capitalista burgués. La etapa capitalista, sostiene Marx, es necesaria en la sociedad, pero no es la última y no es la superadora. La superadora es la etapa socialista. Desde su punto de vista, los modos de producción van a ir evolucionando. El capitalismo surgió, ha ido desarrollándose y evolucionando y ha pasado por distintas fases de crisis, y Marx sostiene que en algún momento el capitalismo como modo de producción va a caer y va a prevalecer el socialista, al cual considera superador. Entonces sostiene que quienes producen y generan la riqueza en una sociedad son los trabajadores asalariados o los proletarios. Pero ellos no son los propietarios de los medios de producción, por eso se establece esa relación de dependencia, que en el caso de los proletarios y los burgueses es una relación de dependencia económica, porque el capitalista es el que da el trabajo y el trabajador obviamente depende de esa relación contractual y laboral. El sistema capitalista solo puede existir gracias al trabajo del asalariado, porque el asalariado es el que genera la producción. ¿Sí? Es decir, si bien el empresario capitalista tiene los medios de producción, son los trabajadores los que generan la producción, son los que hacen la actividad productiva en una economía. Entonces, Marx sostiene que el sistema capitalista básicamente se sostiene sobre esa relación de dependencia y sobre estas simetrías en las clases sociales. Sostiene que el empresario capitalista obtiene una plusvalía, que es la ganancia que obtiene, obviamente, generada de la actividad productiva en la fábrica. La fábrica genera la acumulación de capitales para el empresario capitalista,
esta acumulación de capital se ha dado en las distintas fases de auge del capitalismo, en las distintas etapas y fases de auge del capitalismo a nivel mundial y a lo largo de la historia, pero el capitalismo ha tenido crisis reiteradas cíclicamente, tiene crisis, cae en fases de depresión en vez de auge, o si no está en depresión o caída. Y los individuos de la clase media pierden, digamos, su poder adquisitivo, pierden su posición como grupo social y pasan a formar parte del proletariado cuando se genera una crisis del capitalismo. Lo que vemos es que la clase media se reduce y pasan a conformar lo que es la clase social denominada proletariado. Al mismo tiempo, en épocas de crisis del capitalismo, lo que se ve es que la clase media va perdiendo acumulación de capital, va perdiendo generación de riqueza, lo mismo que las clases proletarias, y por el contrario, vamos a ver que los capitalistas son cada vez más ricos, o bien se genera un proceso de concentración en los empresarios capitalistas porque cada vez el capital está en menos manos o está más concentrado en pocas personas, lo que es la generación de la riqueza de un país o de una sociedad. La consecuencia, dice, fatal del capitalismo es el pauperismo, dice Marx y Engels. Por un lado, ¿por qué? Porque se da una situación de precarización de las clases sociales más bajas y medias, y por otro lado se da el enriquecimiento excesivo, es decir, por especulación, sobre todo por especulación financiera, de un número reducido de la sociedad, que son capitalistas, y que son un grupo privilegiado si lo comparamos con los otros grupos sociales que existen en la sociedad. Vamos a ver que Marx, como es sociólogo, Marx y Engels, al ser sociólogos, plantean un análisis sociológico, obviamente, de la sociedad, valga la redundancia, y ellos definen que existen las denominadas superestructuras sociales, dentro de las cuales incluyen a la religión, al derecho, que es el que da un ordenamiento jurídico a una sociedad y establece las normas y las reglas a las cuales van a estar sujetos los individuos en esa sociedad. También califica la religión, porque obviamente la religión, a través de sus normas, de sus reglas, de sus valores y sus principios espirituales, es el que logra cooptar la voluntad de las personas y logra también imponer un cierto ordenamiento, ser basado en este caso no en leyes, como el caso del derecho, no en el caso de normas jurídicas, sino de normas sociales y normas religiosas. El gobierno también es concebido como una superestructura, porque está por encima de los ciudadanos, del resto de los grupos sociales, y es una organización que está por encima de cualquier otra organización de la sociedad. Marx y Engels consideran que el gobierno es una superestructura, porque obviamente a través de todo el ordenamiento jurídico, político, territorial, a través del poder político y todo el aparato administrativo, el uso de la violencia legítima que tiene el gobierno, puede asegurarse la obediencia de los ciudadanos, puede asegurarse que le deleguen la administración del Estado y la toma de decisiones, y puede asegurar la convivencia pacífica y el orden en una sociedad. Esa superestructura, como es una estructura que está, o son estructuras que están por encima de las demás en la sociedad, están colocadas en la cúspide de la pirámide social que establecen Marx y Engels, y en la pirámide del medio o en el segundo nivel ubican las relaciones de producción. Las relaciones de producción tienen que ver con Marx con la propiedad privada, quién es el dueño de la propiedad privada, quién es el dueño de los medios de producción, quién es el que maneja las fuerzas de producción, quién es el que obviamente remunera al otro, el que brinda la contraprestación, o sea, quién es el que establece el sistema salarial, porque no solamente hay una retribución por el factor trabajo o por el trabajo del proletariado, sino que es el empresario capitalista el que establece el sistema salarial que se va a imponer. Y sobre la base de la pirámide ubica Marx a las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son los que también se denominan los factores de la producción,
que son la tierra, es decir, necesitamos recursos naturales para poder llevar adelante el proceso de producción. Necesitamos básicamente de todo lo que está digamos, sobre la superficie continental, las aguas territoriales argentinas, todo lo que está en el subsuelo, todos los recursos que se sacan de la pesca, de la caza, todo lo que los recursos naturales, selvas, bosques que se explotan para la actividad forestal, por ejemplo, en Argentina, lo que es minerales, petróleo, todo lo que son las fuentes de energía que se obtienen de la naturaleza, como litio, tierras raras, todo esto son recursos naturales y conforman lo que se denomina en economía el factor tierra, cuyo, digamos, cuyo valor es lo que se denomina en economía la renta, el alquiler o el arrendamiento, porque el factor tierra o recursos naturales no es gratuito y no está al acceso de todos, no conforma un bien libre, sino que obviamente el factor tierra es un bien económico por el cual hay que hacer un esfuerzo económico para poder tenerlo, hay que hacer un sacrificio para poder tenerlo, no es de propiedad de todos, no se encuentra libremente disponible y hay que competir con otros para poder acceder a ese tipo de bien económico. Entonces los factores productivos son bienes económicos porque generan, obviamente, son bienes o servicios, porque ya vamos a ver el trabajo como un servicio, generan obviamente un esfuerzo económico. El empresario que quiere contar con el factor tierra o el recurso natural va a tener que hacer un sacrificio y va a tener que pagar un precio en el mercado para poder obtenerlo. Si no, no va a poder obtenerlo y no va a poder llevar adelante su actividad de producción. Después tenemos el factor trabajo, que está conformado por el trabajo físico y mental de toda la población económicamente activa de un país, porque a veces tenemos población que está en edad de trabajar, o sea, en edad económicamente activa, pero decide no trabajar o hay ciertas circunstancias que hacen que esa población no trabaje. Por eso la población que está afectada al proceso productivo es la que se denomina población económicamente activa. ¿Sí? Y también existe población pasiva, que es población que ya salió del mercado laboral, que ya no está afectada al proceso de producción, como es el caso de la gente mayor de 65 años, los jubilados en la República Argentina, que son pasivos permanentes porque ya salieron del mercado laboral, y tenemos pasivos transitorios, como el caso de los niños menor de edad, los menores de 16 años, que son aquellos que no están habilitados para trabajar de acuerdo a las leyes laborales argentinas. En Argentina está prohibido el trabajo infantil, lo prohíben las leyes laborales, pero de hecho en la práctica existe. Pero, digamos, en Argentina hay una edad económicamente activa para trabajar que comprende de los 16 hasta los 65 años. Los que están por debajo de ese mínimo de edad y los que están por encima de ese máximo de edad son poblaciones pasivas. Vamos a tener entonces que hay personas que pueden estar en edad de trabajar, pero deciden no trabajarlo por diversos motivos. Sería el caso de una ama de casa que se queda a cuidar a sus hijos en la casa y no trabaja, tiene edad para trabajar y no se incorpora al mercado laboral ni hace una búsqueda activa de trabajo en el mercado laboral. Tenemos las personas que tienen edad para trabajar, pero no trabajan porque están desempleadas, están desocupadas, no consiguen trabajo, no pueden incorporarse al mercado laboral, que son denominados desocupados. También hay personas que se denominan subocupadas, que son aquellas que trabajan en la semana, pero no logran el máximo de horas o la cantidad de horas semanales que está establecida en las leyes laborales como jornada laboral de trabajo semanal. Las leyes laborales en Argentina establecen 44 horas semanales, trabajando de lunes a viernes entre 8 a 9 horas. La jornada laboral es de 8,
se puede extender a 9 en algún día determinado. La jornada laboral estipulada en las leyes laborales argentinas es esa. A la semana son 44 horas semanales, suponiendo que se trabaja sábado a la mañana también, lunes a viernes y sábado a la mañana hasta las 13 horas. Eso es lo que establecen las leyes laborales nacionales. En Córdoba está establecida una jornada laboral de 48 horas. Se amplía ese límite en las leyes de la provincia de Córdoba y ahí se establece también que hay personas que pueden estar trabajando pero no logran reunir esa cantidad de horas semanales de trabajo, es decir, no logran las 44 horas, y se dice que son subocupados a aquellos que trabajan hasta 30, por lo menos 30 horas semanales, se los denomina subocupados, de acuerdo a las clasificaciones que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, en donde se establece qué se entiende por ocupado, desocupado, subocupado. En el mismo INDEC se establece una definición de qué ciudadanos o qué habitantes del país están comprendidos en cada categoría. En los últimos años, en la tasa de desocupación, por ejemplo, de Argentina, ha incidido el hecho de percibir pensiones o asignaciones pagadas por el Estado, que en la mayoría de los casos no requieren contraprestación alguna, es decir, la persona no tiene que hacer un trabajo, sino que es por encontrarse en determinadas situaciones, o por estar en determinada situación económica y social que la persona la percibe, o por la cantidad de hijos que posee. Muchas veces en el cálculo de la tasa de desempleo o desocupación se incluyen estas personas como ocupadas, por eso a veces se distorsiona el cálculo de la tasa de desempleo. Pero eso estas personas no estarían ocupadas si consideramos la definición que hace el INDEC de la persona ocupada. La persona ocupada es aquella que trabaja 44 horas semanales, de acuerdo a las leyes laborales. Bien, habiendo aclarado el factor trabajo, que viene a ser la población con la que contamos para trabajar, que está afectada al proceso productivo y que está incorporada al proceso productivo y de hecho genera actividad. Por eso también el INDEC mide la tasa de actividad, que sería cuánta producción ha habido en la economía, qué niveles de actividad se ha alcanzado con todos estos factores productivos. Si se ha ido incrementando la producción de bienes y servicios a lo largo de los años. Se hace un estudio de serie porque se va evaluando año tras año y se establecen tendencias. Después tenemos como factor el capital. El capital es el factor, donde presenta mayores debilidades la economía argentina. El capital es un concepto físico en la economía, no es un concepto monetario ni financiero. En la contabilidad, el capital es un concepto financiero, monetario, que está expresado en dinero, en pesos argentinos. En la economía, el capital es un concepto físico que hace referencia a una determinada capacidad productiva que tiene la economía. Y para poder tener esa capacidad productiva, la economía tiene que tener plantas industriales, tiene que tener instalaciones, tiene que haber construcciones, tiene que haber maquinarias, equipos. Tiene que haber en definitiva bienes de capital, que son aquellos bienes que son necesarios para poder llevar adelante el proceso productivo. Los bienes de capital se dice que son bienes que indirectamente satisfacen necesidades porque se los emplea en la producción de otros bienes y son esos otros bienes los que satisfacen directamente las necesidades, y esos otros bienes que son producidos se denominan bienes de consumo. Entonces los bienes de capital conforman entonces el factor capital que hay en una economía, que está obviamente compuesto por las instalaciones, las construcciones, las inversiones en maquinarias y equipos y las variaciones de existencias, o sea, si ha habido incrementos o no de los bienes de capital de un año a otro. Y esto tiene que ver con el concepto de inversión, porque la inversión justamente es la acumulación de bienes de capital en el tiempo.
Si nosotros tenemos maquinarias y equipos, construcciones e instalaciones que ya están de años anteriores, esas maquinarias y equipos y construcciones e instalaciones se van desgastando con el tiempo, sufren un deterioro, un desgaste con el tiempo y con el uso que se les da a esos bienes de capital. Por eso es que los bienes de capital generalmente generan lo que se denominan las depreciaciones, que son aquellos conceptos que muestran el deterioro o el desgaste que han sufrido los bienes de capital en el tiempo. Entonces lo que vamos a tener es que con el factor capital es lo que está relacionado con la inversión. Nosotros hacemos inversión en bienes de capital. Cuando tenemos inversión, compramos o hacemos la creación o la adquisición de nuevos bienes de capital, vamos a tener una inversión neta. ¿Sí? Se llama inversión neta porque se ha hecho en aumentar el acervo de capital. Cuando no hacemos inversiones, tenemos una desinversión y lo que va a aparecer es que esos bienes de capital que ya están en la economía están generando gastos, están generando depreciaciones y no hay un recambio de esos bienes, y esos bienes van perdiendo capacidad productiva con el tiempo. A medida que va pasando el tiempo y con el mismo uso que se le da, van perdiendo capacidad productiva. Entonces, siempre hay que mirar el stock de capital. Hay que analizar si de un año a otro el stock del capital aumentó o disminuyó. Hay que analizar lo que se llama la inversión neta, si hay inversión en nuevos bienes de capital en una economía. Y hay que analizar también lo que se llama la inversión bruta fija. Es decir, hay que considerar no solamente los nuevos equipos, sino también lo que se gasta en mantener los equipos fijos, los bienes de capital fijos inmovilizados que tiene la economía. Por eso se llama inversión bruta fija. La inversión bruta incluye las depreciaciones, la inversión neta no incluye las depreciaciones porque es la inversión o mide la inversión que se ha hecho en nuevos bienes de capital. La tecnología es el cuarto factor productivo que aparece en la economía, que también lo señala Karl Marx y Engels. La tecnología es el factor que permite la combinación de los tres anteriores, o sea, de tierra, trabajo y capital. Y la tecnología, es decir, el contar con una muy buena tecnología, el contar con innovaciones tecnológicas, el tener disponibilidad tecnológica, el generar cambios tecnológicos o avances tecnológicos en un país, es lo que genera que podamos combinar de manera más eficiente los otros factores productivos. La tecnología tiene ese efecto, es decir, de mejorar la combinación, el rendimiento y la capacidad productiva de los otros factores productivos. Y también los economistas, hay un economista que se llama Joseph Schumpeter, que sostiene que hay un quinto factor de la producción, que es la capacidad empresarial o gerencial, es decir, la capacidad que tiene el empresario de dirigir la organización de la producción, de dirigir obviamente la fábrica, la empresa, las facultades de gestión que tiene esta persona, las capacidades para gestionar y para administrar y para hacer que los negocios obviamente marchen mejor, y la capacidad que tiene esta persona para organizar los métodos de producción, para organizar la fábrica, para organizar el factor trabajo, el factor tierra, el factor tecnología, el factor capital, para que den un mayor rendimiento, ¿sí? Siempre vamos a tener que en las empresas hay una capacidad productiva, es decir, es posible determinar la capacidad productiva de cada empresa, es decir, cuál es la capacidad de producción, es decir, la cantidad de productos o de bienes que puede fabricar. Vamos a tener normalmente que en Argentina los empresarios no trabajan al 100% de su capacidad productiva, sino que generalmente están entre el 70 y el 80% de la capacidad de producción de su fábrica, y tienen o mantienen una capacidad ociosa que ronda entre el 30 y el 20%. ¿Por qué es esto? Porque obviamente incrementar el uso de la capacidad productiva genera mayores costos. Y en el único caso en el que no se generan mayores costos para un empresario al emplear más su capacidad productiva
En el único caso en el que no pasa eso es en el caso de empresas que han desarrollado lo que se llaman economías de escala. Ese es un concepto de la economía que ya van a ver que hay una escuela del pensamiento que los propone ese concepto de las economías de escala. Este concepto establece que las empresas que pueden incrementar su capacidad productiva al 100% sin que se les generen mayores costos, sin que crezca su costo medio, el costo medio que se denomina en economía, sin que crezca ese costo medio, esas empresas han desarrollado economías de escala, han podido desarrollar una estructura de costos más eficiente que les permite producir más sin tener mayores costos de producción, sin tener mayores costos en los factores productivos. Bien, las ideas fundamentales del socialismo. El trabajo es la esencia de todo valor, o sea, le dan más importancia al factor trabajo. El valor de la fuerza de trabajo es la cantidad necesaria para la subsistencia del trabajo y una cantidad por encima. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio que se debe pagar por el factor trabajo, que en la economía se llama salario y que nosotros cotidianamente lo conocemos como sueldo, el sueldo le decimos nosotros, pero en economía se denomina salario. El precio del factor trabajo o el valor del factor trabajo debe estar conformado por la cantidad mínima necesaria para que la persona subsista y además fijar un plus que vaya por encima de esa cantidad mínima que garantiza la subsistencia de la persona. Esa cantidad mínima necesaria para la subsistencia es lo que actualmente se denomina el salario mínimo vital y móvil, que es fijado por el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina en forma conjunta con la CGT. Y que se va actualizando, ese salario mínimo vital y móvil se va actualizando de acuerdo a las disposiciones legales hacia las leyes laborales, se va actualizando en forma cuatrimestral. Y es un salario mínimo vital y móvil que se establece de común acuerdo con negociaciones entre el Ministerio de Trabajo de la Nación y la CGT, la conducción de la CGT. Bien, el primer trabajo es el trabajo socialmente necesario, se dice. Ese primer trabajo está compuesto, o ese primer valor en realidad del trabajo está compuesto por esa cantidad mínima necesaria para subsistir, o sea, por esto que estamos llamando salario mínimo vital y móvil. Ese es el primer valor, o el valor, digamos, con el que comenzamos, digamos, en materia de trabajo. Empezamos primero y negociamos eso, la cantidad mínima que asegura la subsistencia de la persona, que eso viene a ser el salario mínimo vital, por eso vital, porque garantiza la subsistencia de la persona, que tenga los elementos mínimos indispensables, que pueda acceder a una canasta básica de alimentos y de bienes y de servicios que garanticen su subsistencia. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a ver ese plus, esa cantidad por encima, esa cantidad adicional, en qué monto se va a establecer o en qué porcentaje se va a establecer. Y esas dos cantidades conforman lo que decíamos el salario, que es el precio del factor trabajo. Así como el factor tierra tiene como precio la renta o el alquiler o el arrendamiento, el factor trabajo tiene como precio el salario, lo que en economía se llama el salario. El factor capital tiene como precio el interés, porque yo, si necesito comprar bienes de capital, voy a tener que pedir préstamos en los bancos si no tengo el dinero para hacerlo. Si yo no tengo dinero para comprar máquinas y equipos y soy empresario, voy a tener que endeudarme y solicitar un préstamo en el banco o en el sistema financiero o en el mercado financiero, y por el dinero que me van a prestar me van a cobrar un interés, un recargo, por el financiamiento que me están dando. Una opción es obtener el dinero o los fondos que necesito para comprar bienes de capital. Una opción es pedirlo prestado, recurrir al capital de terceros, recurrir al endeudamiento.
O la otra opción es que yo invierta mi propio capital, es decir, busque financiamiento dentro de lo que yo tengo, de mis ingresos, de mis ganancias, de reinvirtiendo las ganancias que la empresa ha obtenido, los ingresos que he obtenido por las ventas, las ganancias que han aparecido en la empresa como resultado de la actividad. Los que somos los dueños podemos hacer aportes de dinero, de capital, adicionales para lograr comprar los bienes de capital que necesitamos para afectarlo a la producción. Entonces ahí en ese caso se dice que recurrimos a capital propio, y ahí el precio del factor capital sería los beneficios o las ganancias que dejamos de percibir como empresarios por haber tomado esos fondos e invertirlos en bienes de capital. En el caso de el valor del trabajo, dicen los socialistas, está conformado por estas dos cantidades: la cantidad mínima que asegura la subsistencia, la supervivencia de la persona, que es este salario mínimo, dijimos, porque es lo mínimo que debe ganar una persona que trabaja 44 horas semanales en la República Argentina; vital porque asegura la subsistencia, la cobertura de las necesidades básicas o primarias o fisiológicas; móvil porque dijimos esto va a ser consensuado, negociado y va a ser ajustado en forma cuatrimestral de acuerdo a las leyes argentinas. Y vamos a ver que decíamos, el valor del trabajo, del factor trabajo para Engels y Marx, está conformado por una cantidad mínima de subsistencia más una cantidad adicional, un plus que va por encima de esa cantidad y que lo eleva al salario. Y en el caso de Marx sostiene que esa cantidad que está por encima es lo que se denomina plusvalía. La plusvalía, dice, en realidad se la termina apropiando el capitalista, el empresario capitalista, porque el empresario capitalista le paga el mínimo, trata siempre de pagarle lo mínimo al trabajador por su esfuerzo físico y mental, por haber prestado sus servicios al proceso productivo. Siempre trata de pagarle lo mínimo porque es el que establece la escala salarial, es decir, el empresario establece la escala salarial, y siempre las escalas salariales son esas las famosas paritarias que se negocian entre los sindicatos y los gremios y las federaciones, las cámaras empresariales, que reúnen a la patronal. Entonces vamos a ver que en el caso de Marx, y dice, bueno, esa cantidad que se paga por encima de la cantidad mínima de subsistencia viene a ser lo que se apropia el empresario capitalista, y es la famosa plusvalía de la que habla Marx y Engels. Marx y Engels sostienen que la teoría malthusiana en relación a la población es una teoría que no tiene absoluto sentido y la rechazan totalmente. Malthus dice, las personas, la población aumenta en progresión aritmética y los recursos aumentan en progresión geométrica. Por eso es que no alcanzan los recursos, porque la población va aumentando más rápidamente de lo que aumentan los recursos naturales que dispone un país. Por ejemplo, la capacidad de producir alimentos que son necesarias para darle de comer a una mayor población. Entonces Malthus dice, lo que pasa es eso, es decir, las personas van aumentando más rápidamente que el espacio destinado a la producción de recursos, de alimentos que son necesarios para esa población, para satisfacer la necesidad de alimento de esa población. Entonces por eso es que hay problemas para satisfacer estas necesidades, y por eso es que hay pobres. Y Malthus decían que aparte lo que caracteriza a los pobres es que como son personas que no tienen otras actividades en su vida, se dedican solamente a reproducirse. Por eso es que sostiene que los pobres tienen demasiados hijos, porque la verdad que no tienen otra cosa en la vida que tener hijos. Por eso es que es notorio que justamente las personas que tienen menor acceso a la riqueza que se genera en un país, o menor acceso a la producción,
o menor acceso al trabajo o que no están de pronto a veces incorporados al proceso productivo porque están pasando por una situación de desempleo, lo que resalta Malthus es que esas personas justamente son las que tienen más hijos. Entonces esos hijos nacen pobres y así es como se van manteniendo distintas generaciones a lo largo del tiempo de pobres. Entonces sostiene él que bueno, que eso es lo que dificulta que se mejore la situación económica, porque esta gente tiene muchos chicos y que habría que ver de qué forma se puede controlar esa cuestión de la alta tasa de natalidad entre los pobres, porque obviamente si pasa eso no se puede mejorar la situación económica de un país. Entonces, Karl Marx y Engels rechazan esta teoría de Thomas Malthus y también rechazan la ley de rendimientos decrecientes de la que hablan también la escuela clásica o liberal o del liberalismo económico de Adam Smith y sus seguidores. Rechaza la ley de rendimientos decrecientes que establece que si se agregan más unidades del factor trabajo al factor capital y al factor tierra, que son más bien factores fijos, o sea, que no se modifican mucho en la práctica. Es decir, el factor que se puede modificar en la práctica siempre es el factor trabajo, es decir, sobre todo en un corto plazo. Si yo soy una empresa que recibe un pedido extra de parte de un cliente y necesito elevar los niveles de producción para poder atender ese pedido extra del cliente, lo primero que voy a hacer es modificar el factor trabajo, o lo que voy a poder hacer en realidad en el corto plazo, en un plazo de un año, va a ser modificar el factor trabajo, es decir, lo hago trabajar más horas al factor trabajo, horas extras, o le agrego un turno, o bien contrato más trabajadores. Si yo necesito atender un pedido extra, una demanda estacional o un pedido adicional de productos o de bienes o de servicios en mi empresa, lo primero que voy a modificar y lo único que voy a poder modificar en el corto plazo es el factor trabajo. Por eso siempre el factor trabajo se lo considera un factor variable. En cambio, el capital y el factor tierra o recursos naturales es más difícil incrementarlo en el corto plazo. Lo voy a poder hacer en el largo plazo, voy a poder adquirir recursos naturales. En el largo plazo voy a poder adquirir bienes de capital, es decir, construcciones, instalaciones, máquinas, equipos. En el largo plazo, por eso en el corto plazo, el capital, el factor tierra o recursos naturales y el factor tecnología, con la tecnología pasa lo mismo, son fijos. Porque yo también para incorporar tecnología necesito fondos, necesito acceder a un lugar, a un proveedor que me venda la tecnología que yo necesito. A veces la tecnología no la encuentro en el país y la tengo que comprar a un país extranjero, entonces eso me lleva más costos y me lleva más tiempo y más esfuerzo. Entonces en el corto plazo es menos posible que yo pueda incrementar el factor tecnología. Entonces normalmente lo que sucede es que yo en el corto plazo, si quiero incrementar los niveles de producción, lo que voy a hacer es incrementar o modificar el factor trabajo que se considera variable en el corto plazo. Y se consideran los demás factores como fijos. Entonces, Adam Smith y sus seguidores sostienen que en el corto plazo yo puedo variar el factor trabajo. Y lo que se observa es que a medida que yo agrego más trabajadores en el proceso productivo, lo que noto es que la producción total se incrementa porque tengo más gente trabajando, se incrementa el producto total o la producción total, pero esa producción se incrementa, pero los incrementos o los aumentos que vamos observando en esa producción son cada vez menores, porque cada persona que agrego trabaja, aporta a la producción, suma bienes producidos, pero esas personas son cada vez menos productivas o menos eficientes para trabajar. ¿Por qué? Porque se encuentran con que el espacio de producción es limitado, la instalación, la construcción es limitada. Si agregamos más personas, esas personas tienen que desenvolverse cada vez en un espacio que les va quedando más chico. Y a su vez
si agrego más trabajadores, va a llegar un momento en que las máquinas no me van a alcanzar. Y voy a tener trabajadores que van a tener que esperar que otro termine de trabajar para poder hacer su tarea. ¿Por qué? Porque no puedo modificar la cantidad de máquinas que tengo. Porque necesito dinero, fondos para comprar más máquinas. Entonces agrego más gente, pero la gente se empieza a entorpecer. Porque la cantidad de máquinas son fijas. El espacio, la instalación, la construcción es fija. Si empiezo a meter un montón de personas en un espacio de producción, el espacio termina siendo chico. Y la cantidad de máquinas no me alcanza para generar la producción. Entonces va a haber momentos en que un trabajador va a tener horas improductivas en las que no va a trabajar, horas en que va a tener que esperar que le alcancen la materia prima porque se quedaron sin materia prima, o que otro empleado le desocupe la máquina para poder hacer su tarea. Entonces lo que dice Adam Smith es que a medida que vamos agregando más unidades del factor variable, que es el trabajo, a medida que lo vamos agregando en el proceso productivo a ese factor variable que es el trabajo, lo que se observa es que el producción total se incrementa, pero los incrementos son cada vez menores. Por eso dicen que opera una ley de rendimientos decrecientes. Dice, una ley de rendimientos decrecientes porque la mano de obra cada vez es menos productiva y menos eficiente. Se logran aumentos de producción, pero no son importantes los aumentos de producción. Son mayores los aumentos de producción cuando hay menos empleados en el corto plazo. Lo que se observa también es que esos rendimientos decrecientes del factor trabajo generan costos crecientes para la empresa. Cada vez aumentan más los costos porque tenemos que pagar el sueldo de un nuevo empleado, las horas extras de un nuevo empleado, tenemos que agregar un turno. Entonces eso nos genera costos del factor trabajo que son cada vez más crecientes a medida que incorporo más trabajadores o que le hago trabajar más horas a los trabajadores. Y lo que voy a notar es que la producción no se incrementa lo que yo espero, porque el factor trabajo termina teniendo rendimientos decrecientes, termina siendo menos productivo y menos eficiente. Entonces, Marx dice, esa ley de rendimiento decreciente no es así. No se puede, dice, aumentar la producción así rápidamente al mismo nivel que la población. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, yo puedo incrementar la producción, ¿sí? Sí, necesito incrementarla porque me están pidiendo bienes y servicios adicionales. Pero dice, ¿de dónde sacó la población? ¿Es fácil realmente contar con más personas, con más trabajadores, contar con más población en una economía? Entonces Marx dice, ¿de dónde van a sacar los trabajadores? Van a poder sacar trabajadores en la medida que haya un aumento de población en ese país. Pero si no hay aumento de población, estamos viendo que la tasa de natalidad se ha reducido o la tasa de mortalidad se ha aumentado en ese país, o vemos que tenemos una alta proporción de personas pasivas, permanentes, o sea, jubilados, personas mayores, o que tenemos personas menores, chicos muy chicos, que no pueden incorporarse al proceso productivo, tenemos una alta población pasiva. ¿Qué hacemos si somos un país expulsor de mano de obra? Está todo el tiempo la gente migrando a otros países para conseguir mejores trabajos, para tener otra vida, para mejorar su situación económica. Si estamos viendo que toda la gente capacitada, toda la gente que está en edad de trabajar se va a otros países, somos un país expulsor de mano de obra, y estamos viendo que tenemos mucha gente grande o mucha gente chica de edades menores de edad, entonces de edades más bajas. Entonces, ¿cómo vamos a incrementar la población si estamos viendo que la gente cada vez tiene menos hijos porque está todo el día trabajando o no quiere tener hijos porque eso implica mayores costos y la situación económica no da para eso? Entonces, ¿cómo hacemos para incrementar la población? Eso es lo que dice Marx. Ahí esa ley de rendimiento decreciente está suponiendo que se puede incrementar la población así de un día para el otro. Y es más fácil incrementar la producción que incrementar la población. ¿Sí? Entonces no puede ser variable, dice el factor trabajo. Y además también se sostiene, otra de las críticas que se le hace a la ley de rendimiento decrecientes en otras escuelas del pensamiento económico, es que no es fácil trasladar trabajadores de una producción de un bien a la producción de otro.
Si yo estoy fabricando vestidos y quiero pasar a fabricar zapatos, no es fácil sacar trabajadores de la línea de producción de vestidos y pasarlos automáticamente a la línea de producción de calzado, porque el trabajador necesita una capacitación, necesita una inducción y una adaptación al nuevo puesto de trabajo. ¿Estamos seguros de que los trabajadores que fabrican vestidos saben fabricar calzados? No hay esa libre movilidad del factor trabajo de una producción a otra producción, de la producción de un tipo de bien a la producción de otro tipo de bien. No hay esa posibilidad de hacerlo tan rápidamente. Acá se está trabajando en la ley de rendimientos decrecientes con un supuesto de que hay libre movilidad de trabajadores de la producción de un bien a la producción de otro bien. Y no es así. No es lo mismo fabricar un alimento que fabricar un armamento. Los trabajadores tienen que tener otros aprendizajes, otra capacitación, otros conocimientos técnicos, otra experiencia en el trabajo para hacer ese tipo de productos. Entonces no es posible ir sacando trabajadores de la producción de un bien para destinarlos a la producción del otro en una economía. Ah, bueno, necesito fabricar armamento porque estoy en guerra. Bueno, saco toda la gente que estaba produciendo ollas y estaba produciendo alimentos en una fábrica, la saco y la pongo para fabricar cañones. No, no se puede. No son los mismos conocimientos, no es la misma capacitación técnica, no son las mismas habilidades y destreza y conocimientos que tiene que tener el trabajador, porque a veces la mano de obra no es calificada, es decir, no necesita grandes conocimientos, pero a veces hay producciones de bienes que necesitan o requieren de mano de obra más calificada o de personas con un mayor nivel de conocimiento, nivel de estudio, de escolarización, personas con mayores capacitaciones y conocimientos técnicos. Entonces no es fácil trasladar producción, factor trabajo de una producción a otra producción. Eso es lo que se le critica a la ley esa de rendimientos decrecientes de la escuela clásica. Bueno, la existencia también, dice Marx, de un ejército de reserva, es decir, aquellos países que tienen ejércitos porque sí hay, que están haciendo un servicio militar y que tienen toda la gente afectada digamos, a hacer fuerzas de seguridad nacional. Dice, mantener esos ejércitos de reserva genera que haya fuerza de trabajo que está desempleada, dice. ¿Por qué? Porque no están afectadas al proceso productivo, es decir, trabajan como fuerzas de seguridad, están empleadas, pero no están ocupadas en el proceso productivo. Entonces, dice que la existencia digamos, de este tipo de personas, que haya fuerza, por ejemplo, de trabajo, que estén abocadas a otras tareas y que en realidad después, bueno, no se termina acá dando digamos, la condición de la guerra, entonces esta gente está en otra cosa. O sea, tenemos mucha gente de la población que podría estar incorporada al proceso productivo. También dice, tenemos mucha gente que está desempleada también en la economía, gente que está subocupada, que no trabaja todo lo necesario, todo lo que se sostiene en las leyes laborales. Entonces él dice, bueno, toda esta gente que está por distintos motivos ahí sin ocuparse, que están afectadas a eso, que no se incorporan al proceso productivo, hacen que haya gente que no está empleada, hacen que no se pueda incrementar la producción porque nos está faltando gente, y además hace que los salarios de los que tienen empleo sean más bajos y lleguen incluso hasta al nivel mínimo, esa cantidad mínima que es socialmente aceptable y que está establecida en las leyes laborales y que se supone que es necesaria para cubrir las necesidades de supervivencia del hombre. Entonces dice, acá hay una gran reserva de fuerza laboral o de fuerza de trabajo en la sociedad que por distintos motivos están o desempleados o están ocupados en una actividad que de pronto no está siendo prioritaria
y que la podríamos ocupar para el proceso productivo para generar mayor producción y mayor riqueza en el país. Eso es lo que sostiene Marx, que habría que analizar eso y ver de incorporar a esas personas, porque además ese hecho de que haya mucha gente desempleada, también que ande buscando trabajo y demás, hace que termine bajando el salario de los que están ocupados. Porque al haber muchos desempleados, hay mucha gente que está ofreciendo su trabajo en el mercado y eso le da lugar al empresario capitalista a que baje el salario. Le diga, bueno, vos querés tener trabajo, pero yo te pago menos. Porque hay un montón de gente desempleada, desesperada por buscar trabajo, cuando hay altos niveles de desempleo. Entonces el empresario capitalista ve esa situación. Dice, hay un montón de gente que anda buscando trabajo. Si un empleado mío no quiere cobrar menos o no quiere trabajar bien, lo he hecho total, tengo un montón de personas para trabajar porque hay un montón de gente desempleada, desesperada buscando trabajo. Entonces, esa situación de desempleo hace que el empresario capitalista pueda manejar las escalas salariales de esta manera y es lo que hace el exceso de oferta de personas que están buscando trabajo, que están ofreciendo sus servicios. El exceso de oferta en el mercado laboral hace justamente que el precio del salario o el precio del factor trabajo baje, y se vaya acercando cada vez más al salario mínimo vital y móvil, que es el mínimo indispensable para asegurar la supervivencia de las personas. El valor de la fuerza de trabajo es el tiempo de trabajo que se requiere, que se mide normalmente en horas hombre trabajadas. Entonces el valor de la fuerza de trabajo es la cantidad de horas hombre o de tiempo de trabajo requerido para producir las mercancías, es decir, los bienes y servicios en una economía. Y ese valor, digamos que se determina en función de la cantidad de horas que la persona ocupó o en la que prestó sus servicios al proceso productivo. Ese valor es lo que se considera la cantidad mínima de subsistencia, es en el salario mínimo vital y móvil. Pero siempre el empresario tiene que pagar una cantidad adicional a esa, o sea, que vaya una cantidad que eleve el salario, que vaya por encima de ese salario mínimo vital y móvil o ese valor de subsistencia. Bien, los conflictos de interés se suscitan porque existen tres dimensiones básicas: las fuerzas productivas, las relaciones de producción y las superestructuras sociales, que fue lo que vimos en la pirámide de la diapositiva anterior. Es decir, Marx y Engels sostienen que justamente el conflicto de intereses se da por estos problemas, es decir, quién es el que tiene las fuerzas productivas, quién es el que domina en las relaciones de producción y quiénes forman parte de las superestructuras sociales, que están por encima de los otros grupos sociales y de las otras organizaciones de la sociedad. Divide el capital, es decir, da dos conceptos del capital. Considera que hay un capital constante, que es el que se emplea en comprar los elementos materiales necesarios para la producción. Y existe un capital variable, dice Marx, que es el capital necesario para pagarle a los trabajadores por los servicios prestados. Es decir, es el capital necesario para pagar el valor de la fuerza de trabajo, de la fuerza laboral o el factor trabajo. La plusvalía. El trabajador, dice, al transformar con su trabajo las materias primas, al hacer el proceso productivo, crea una plusvalía, que es un mayor valor que se suma a su salario, o también se le dice un valor agregado a su salario porque se agrega la cantidad mínima necesaria para subsistir. La plusvalía surge en la producción, como les dice ahí. Dice, la finalidad entonces de la producción, dice, la finalidad del empresario capitalista es extraer esa plusvalía de cada trabajador, porque el empresario capitalista va a tratar de no pagar esa plusvalía o esa cantidad, ese valor agregado que debe ir en el valor de la fuerza laboral. El empresario capitalista va a tratar de no tener que pagar esa plusvalía y va a tratar de que el trabajador reciba menos, va a tratar de bajar los costos que se llaman laborales, que se dicen actualmente. ¿Por qué? Porque esta es la idea del liberalismo económico, o sea, de la escuela clásica.
es la idea de que el costo más importante dentro de los costos de producción son los costos del factor trabajo. Eso es lo que considera, digamos, la, digamos, digamos, la escuela clásica de Adam Smith y sus seguidores consideran que dentro del valor de un producto, de un bien o de un servicio, el costo más importante, el costo que se considera ahí más importante dentro de los costos de fabricar un producto, es el costo del factor trabajo. Ellos consideran que el precio más alto lo tiene el factor trabajo. No el factor tierra, ni el factor capital, ni el factor tecnología, sino que el costo más alto es el salario para ellos. Es el costo más importante, el que tiene mayor incidencia en el costo de producción, que es el que tomamos para determinar el precio, porque al costo de producción o a los costos totales le agregamos el margen de ganancia y así se determina el precio de un producto. Entonces ahí lo que vamos a tener es que justamente lo que dice Marx, bueno, por esa misma causa, por esto que sostiene el liberalismo económico o la escuela clásica, es que los empresarios capitalistas tratan de bajar ese valor del factor trabajo, bajan el salario, lo aproximan más a la cantidad mínima indispensable para cubrir las necesidades básicas de una persona, para que esta persona pueda sobrevivir, y trata el empresario de apoderarse de esa cantidad adicional que tiene que sumarle a la cantidad mínima necesaria, tratan de apoderarse de ese valor agregado, de esa plusvalía, y esa plusvalía vendría a ser la ganancia que obtienen los capitalistas. Y Marx sostiene que la plusvalía la genera el trabajador, no las máquinas, porque es el trabajador el que hace todo el proceso productivo. Es decir, la actividad de transformación de la materia prima en un producto terminado la hace el trabajador, no las máquinas. Las máquinas, si no está el trabajador, no pueden operarse solas. Entonces se establece eso. El valor, la plusvalía la genera el factor trabajo. Los asalariados cobran su trabajo en horas trabajadas, sobre todo los empleados que están afectados siempre a la producción, cobran en horas trabajadas. Prestan sus servicios de acuerdo a un horario determinado, una cantidad de horas determinada. Venden su fuerza de trabajo para lograr una determinada producción de mercancías, venden su fuerza de trabajo para el empresario capitalista. Entonces los capitalistas siempre aparecen beneficiados en esta relación de dependencia que hay laboral entre el trabajador y el empresario capitalista. Siempre el empresario sale ganador, siempre se apropia, dicen, de la plusvalía, se hace con el tiempo cada vez más fuerte. La dependencia económica del trabajador cada vez es mayor del empresario en el tiempo, y se nota que los empresarios capitalistas, dice, se enriquecen y mientras los trabajadores se empobrecen. Después hay empresarios capitalistas, dice, que tienen más capacidad para acumular capital que otros. Hay empresarios que saben obtener ganancias extraordinarias o acumular mayor capital o mayores ganancias. Entonces lo que notan es que ese empresario que cada vez se hace más fuerte, se va consolidando más en el mercado y es difícil competir con ese tipo de empresario. Así que es lo que se va a notar es que algunas empresas son débiles en el mercado, es decir, no tienen las ganancias, no tienen la estructura que tienen estas otras empresas más grandes, que han acumulado más riqueza, no tienen la tecnología, no tienen las economías de escala que tienen estas empresas, no tienen el acceso a los factores de producción que tienen estas empresas más grandes, que van acumulando más capital con el tiempo y que se van haciendo más fuertes en el mercado y que van dejando atrás la competencia. Entonces vamos a ver que también se da una diferencia entre las empresas. Hay empresas más chicas, más débiles, con acceso a menos recursos, con menos capacidad de financiarse, con menos acceso a la tecnología, empresas que no pueden producir grandes cantidades de un día para el otro, que no pueden tener varias líneas de productos y una oferta diversificada de productos. Entonces van quedando en el camino,
Vamos a notar que hay empresas que se hacen cada vez más fuertes, más importantes, más grandes, van abarcando más el mercado y hay otras que se empobrecen. La propiedad sobre los medios de producción, dice Marx, es el camino justamente que nos lleva al enriquecimiento. Es el camino que lleva al enriquecimiento al empresario capitalista. Y la acumulación de capital y la acumulación de propiedad privada, o sea, incrementar nuestra propiedad privada, la acumulación de medios de producción y los que tienen los medios de producción, los que tienen el poder económico, los que se han ido enriqueciendo, digamos, son los que van a tener poder en la sociedad capitalista. Porque estos empresarios que tienen el poder económico, que son los dueños de la producción, van a ser los que van a producir, son los que van a determinar qué se produce, qué tipo de bien se produce en la economía y cuánto se produce. ¿Sí? Van a determinar cómo se produce, es decir, con qué medios, con cómo se organiza la producción, qué métodos se utilizan para producir, con qué sistemas, con qué tipos de procesos se va a fabricar, y también terminan estableciendo para quién se produce en esa economía, quiénes son los sectores que se van a ver beneficiados con esa producción de bienes y servicios, quiénes son los que van a poder gozar de esos servicios, y van a ser aquellos que puedan pagar el precio nomás de esos servicios. Aquellos que no puedan pagar el precio de esos servicios van a quedar excluidos del mercado. Por eso se dice que en el mercado opera un principio de exclusión, porque aquellos que no pueden comprar los productos, los bienes y los servicios quedan excluidos del mercado, no son clientes, no son consumidores ni demandantes en ese mercado. Entonces vamos a ver qué es lo que permite la acumulación de capital en el empresario capitalista, qué es lo que permite el enriquecimiento. Para Karl Marx y Engels es esto de quedarse con la plusvalía. En definitiva, la plusvalía que le sacan al trabajador asalariado. La plusvalía, dice, se aumenta, o sea, la plusvalía es mayor para el empresario capitalista cuanto más horas trabaje la fuerza laboral. Más horas trabaja, se incrementan las horas de trabajo, mayor es la plusvalía, que esa es la que se denomina plusvalía absoluta, o que Marx denomina plusvalía absoluta. Es decir, se trabaja más, hay más horas hombre trabajadas, entonces se produce un aumento de la cantidad esa adicional que debería pagarle el empresario capitalista al trabajador, que no se la paga, sino que se apropia de esa plusvalía. O bien, dice, otra forma de aumentar la plusvalía, ese valor agregado que debería percibir el trabajador y que se lo termina apropiando el capitalista. O bien, dice Marx, al revés, vamos a aumentar la plusvalía disminuyendo el tiempo trabajado. O sea, ahí bajaríamos los niveles de producción, o bien los haríamos trabajar menos a los trabajadores, pero podrían producir más porque tienen más rendimiento, porque tienen más productividad y porque tienen más eficiencia. Entonces, si yo tengo trabajadores muy eficientes, muy capaces, que pueden producir más, de pronto puedo reducir la cantidad de horas que trabajan, puedo trabajar menos tiempo en la producción, y lo mismo puedo incrementar la producción y ahí obtengo mi plusvalía o puedo mantener mi plusvalía. Esa situación es la que llama él como una situación donde el capitalista obtiene una plusvalía relativa. Después Marx propone una medición de esta plusvalía, que es la denominada tasa de plusvalía, donde él, a través de un cociente, o sea, de una división, hace un cálculo de esta tasa. Él toma el monto de la plusvalía y lo divide por la cantidad de capital variable, es decir, por la cantidad de capital que necesita el empresario para pagar el valor de la fuerza laboral. El capital variable es el capital que necesito para poder pagarle el salario a mis trabajadores. Ese es el capital variable. Entonces él toma la plusvalía, esa cantidad adicional, ese valor agregado que debería pagarle a todos los trabajadores, y lo divide por la cantidad de horas hombre que han trabajado toda la fuerza laboral. Y ahí saca la tasa de plusvalía. Y también él saca la tasa
de ganancia del empresario capitalista, que también es un cociente que lo obtiene de dividir la plusvalía, es decir, esa cantidad adicional, ese valor agregado que debería pagarle a todos los trabajadores, a todo su plantel de trabajadores, por encima del salario mínimo, y lo divide por el capital constante. El capital constante es todo lo que tiene invertido ahí en la empresa, el empresario capitalista, es decir, todas las maquinarias, los equipos, todos los medios de producción necesarios para llevar adelante el proceso productivo, es lo que invirtió en equipamiento, en instalaciones, en construcciones y demás, en materias primas y todo eso. Todo eso lo considera capital constante y lo toma obviamente para determinar la tasa de ganancia del empresario capitalista. Bien, dejamos aquí en este video, vamos a continuar en el otro con justamente haciendo una reseña de estos dos autores, Marx y Engels, un poco resaltando un poco la biografía de estos autores. Ustedes en el trabajo de las escuelas del pensamiento no se pide hacer un análisis biográfico de los principales exponentes, pero vamos a hacer aquí una reseña de la bibliografía y sobre todo del pensamiento de estos autores para entender por qué surge la propuesta del socialismo o el comunismo como una propuesta también para explicar una posible solución a los problemas económicos de una sociedad. Es decir, estos autores van a establecer una forma también de solucionar los problemas que existen en una sociedad, los problemas económicos, los problemas sociales. Van a proponer una solución superadora desde su punto de vista de otros modelos o de otras soluciones que presentan otros pensadores u otras escuelas del pensamiento económico.